Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español. Esta es la primera emisión de Escala en París del año, por lo que les deseamos evidentemente lo mejor para el 2022. Y para comenzar, les invitamos a hacer un recorrido turístico por Perú, país que está desarrollando una campaña para captar más turistas no solo de Francia, sino del mundo entero. Para hablar de este tema y de lo que está haciendo Perú, de lo que nos ofrece en materia turística, saludamos la presencia en nuestro estudio de Rosario Pajuelo, que es ni más ni menos que la directora de PROM Perú, Francia y del mundo. Bienvenida, Rosario, a esta Escala en París. Muchas gracias, Braulio. Es un placer tenerla con nosotros. Perú está desarrollando una campaña, decíamos, muy importante a nivel no solo de Francia, sino de toda Europa para atraer turistas a su país, pero al mismo tiempo, como todo el resto del mundo, ha sido víctima de las consecuencias de la COVID. ¿Cómo ha afectado esta pandemia en el caso de su país? Para el Perú, el turismo es el corazón de nuestra economía y en este momento todos los sectores públicos, privados están comprometidos a reactivar ese sector. Ciertamente el COVID golpeó muchísimo no solamente el Perú, América Latina y el mundo, en un sector que da trabajo, que es inclusivo, y el Perú ha desarrollado diferentes estrategias para lanzar y reconectarnos al mundo. Entre esa estrategia que el Gobierno y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha lanzado es un plan de reactivación a 3 años. A 3 años para recuperar los niveles que teníamos antes del COVID, donde crecíamos vigorosamente de manera sostenida. Recibíamos 4.4 millones de turistas por año. 4,4 millones por año. Sí. ¿Y actualmente cuánto recibieron en el 2020? Estamos hablando 2021, todavía, perdón. Sí, en el caso, por ejemplo, de Cusco, Machu Picchu, nuestra joya, hemos recibido unos 300.000 turistas para esta atracción. Sin embargo, nos estamos reactivando gradualmente, pero de manera segura y sostenida. Hemos obtenido los sellos de reconocimiento, los Safe Travel, que son otorgados por el Consejo Mundial de Turismo y de Viajes y Turismo, que reconoce aquellos destinos turísticos que han mostrado, ¿no?, llegar a los estándares de seguridad y de higiene contra el COVID. Entonces, esto es muy importante. Además, a nivel interno se han desarrollado diferentes políticas públicas para apoyar a un sector, a la oferta turística, tanto a hoteles, guías de turismo, ¿no?, con subvenciones, con programas que promueven el empresarial, Emprende Turismo, Turismo Emprende, programas para desarrollar pequeños negocios para las microempresas. De acuerdo. Decíamos, evidentemente, todo el mundo ha sido afectado por la pandemia, evidentemente. Hay que recordar que en el 2021, en estas mismas épocas, Perú registraba más de 3.000 muertos por día. Más de 3.000 muertos por día. Hoy ha bajado considerablemente, más del 60% de la población se encuentra ya vacunada. Pero ¿qué otras medidas aplica, en este caso, el gobierno del presidente Castillo para asegurar que el turismo que llega a ese país tiene las garantías para moverse, claro, dentro de las normas que están imponiendo las condiciones de separación sanitaria que está implicando esta pandemia que no acaba nunca? Toda la cadena de valor del sector turismo viene aplicando protocolos de bioseguridad para dar esa confianza, restablecer la confianza del viajero que hoy día busca llegar a destinos, sobre todo sostenibles como el Perú. Perú se busca posicionarse como un país que dé seguridad, pero además que desarrolle turismo comunitario. Y para esto, por ejemplo, en el aeropuerto Jorge Chávez se ha instalado en Lima, el principal, ¿no?, laboratorios para hacer los test contra el COVID. Luego los hoteles también están brindando facilidades. Se requiere en todo espacio público, también privado, la utilización de la máscara NK95 o también, si no es el caso, poner doble mascarilla, que es obligatorio. Luego, no solamente Machu Picchu
ha obtenido el sello Safe Travel, pero además muchísimos otros reservas naturales, hay diferentes otras ciudades en todo el país que han tenido estos sellos de seguridad. Y concretamente, decíamos en un principio, antes de la pandemia, ustedes recibían 4 millones de turistas. ¿Tienen alguna meta para este 2022, Rosario? Tenemos metas, digamos, más cualitativas porque queremos ir creciendo gradualmente, ¿no? Ir restaurando, pensamos que de acá esta recuperación va a tomar unos 2 años para llegar a los 4.4 millones que teníamos hasta antes de la pandemia, ¿no? Perú realmente con Francia tenemos una conexión muy especial. Francia es el segundo país emisor de turistas desde Europa hacia el Perú, pero además es el primer país que crecía en términos de turistas porque hay una atracción hacia la más grande civilización de América, la más antigua, con 5.000 años, Caral, nuestra civilización Caral, que después de Mesopotamia se ubica en segundo en la historia. Entonces tiene una atracción no solamente en el patrimonio cultural, arqueológico, sino también en la biodiversidad natural, paisajística. Y el tercer gran ingrediente es el pueblo peruano, reconocido por su hospitalidad, generosidad, ¿no? Esa empatía que tiene con el viajero, con el turista que lo recibe, ¿no? Con las manos abiertas. Ahora bien, es verdad que es un país maravilloso, lo dice usted, con una gran cantidad de atractivos turísticos, culturales, culinarios. Vamos a ir hablando de todos estos temas, pero hay un tema que me parece fundamental. Esta crisis ha demostrado la fragilidad, precisamente, que representa para un país que se basa en el turismo, el desarrollo de la economía. Es decir, finalmente el turismo es este gran sector de chimenea blanca como se le conoce, pero la pandemia ha demostrado que finalmente es muy frágil. ¿Qué ofrecen ustedes? ¿Qué está planteando el gobierno del presidente Castillo para dejar de depender de lo que es estrictamente el sector turismo? El sector turismo, que yo sepa, en el caso de Perú, aporta lo más grande en divisas fuera de las exportaciones tradicionales del Perú. El sector turismo representa el tercera fuente de generación de divisas del país, ¿no? Un 3.8% del PBI en nuestro país. Bruto, y sí. Además da trabajo sobre todo a cerca de 1,5 millones de peruanos de manera directa o indirecta. Pero además no solamente la parte cuantificable, sino que tiene efectos secundarios en lo que es imagen del país, en lo que es atracción de inversiones, porque las inversiones vienen en relación a un país que ofrece estos atractivos turísticos. Así que para diversificar, no solamente queremos seguir, por supuesto, muy ligados al turismo, porque es así como Francia depende en gran medida de su turismo, también el Perú, pero además también tenemos el desarrollo de las exportaciones, por ejemplo, la diversificación de la oferta para no solamente en productos sanos, que son un complemento al turismo, porque el viajero de hoy en día está buscando países atractivos que le den esas experiencias únicas, experiencias en sabores, en vivencias, que hoy día se hace mucho más importante después de esta pandemia, ¿no? Hablar de turismo, hablar de Perú, evidentemente, es hablar de Machu Picchu, la ciudadela, la gran ciudadela, con miles de años de existencia. Para preservar este sector, que sabemos que es fundamental, es muy frágil, precisamente, yo quisiera como comparación citar un caso. El gobierno de Ecuador impuso medidas muy claras, muy restrictivas para la gente que visita las Islas Galápagos. ¿Qué hace el gobierno peruano para preservar esa maravillosa joya arqueológica que es Machu Picchu? ¿Hay medidas restrictivas en este terreno, por ejemplo? Sí. El santuario histórico de Machu Picchu es además una de las 7 maravillas del mundo moderno. No solamente eso, sino que además ha obtenido el sello, la certificación carbono neutral, que es muy importante porque respeta primero los estándares y las condiciones de ser patrimonio de la humanidad de la UNESCO, está en la lista, ¿no? Entonces, hay un aforo máximo de 3.500 visitantes por día. Está racionalizado visitantes por día, ¿no? Entonces se ha ido aumentando gradualmente. Habrá una larga lista de espera para Sí. poderlo visitar, me imagino.
Sí, pero hay por turnos. Además, están abriéndose nuevos accesos a la ciudadela y el hecho de haber certificado carbono neutral. Entonces, hay unos programas para reforestación alrededor de todo ese santuario. También un programa para los desechos sólidos y también el reciclaje de plásticos. Esto es muy importante porque al año 2050 deseamos ser un país y sobre todo en la parte de Cusco, carbono cero, ¿no? Que es tan importante para la sostenibilidad turística. Sepan que precisamente a partir del próximo 16 de abril, aquí en París, en la ciudad de la arquitectura, que se encuentra en la capital francesa, se va a abrir una gran exposición precisamente dedicada a esa maravilla que se va a llamar ni más ni menos Machu Picchu et les trésors du Perú, Machu Picchu y los tesoros del Perú, que seguramente servirá como aliciente para que ustedes atraigan ese turismo que tanto desean, Rosario. Este año tenemos efectivamente el Machu Picchu y los tesoros incas, ¿no? Más de 190 piezas únicas que llegarán de los museos del Perú para presentar en la Cité de la Arquitectura de París, ¿no? Donde haremos acciones especializadas también a la turoperación, a los turoperadores, a los profesionales, que son nuestros aliados para promocionar nuestro destino, ¿no? Vamos a tener 4 meses, cerca hasta septiembre, esta exposición maravillosa que se presenta en París. Y no solamente esta exposición, sino que eso es una serie de acciones que ha venido tomando el Ministerio PROMPERÚ, el Estado, para presentarnos en la Expo Dubai. En este momento se desarrolla, tenemos un pabellón donde muestra las riquezas de todas las regiones, las 25 regiones de nuestro país. Están mostradas ahí nuestra cultura, nuestra gastronomía. Acabamos de presentar un maravilloso nacimiento preparado por los artesanos de Huancavelica. Unas regiones maravillosas donde esta arte manual se ha hecho visible en un momento en la Plaza de San Pedro, ¿no? Entre estos tenemos diferentes también acciones en Francia. Regresamos al Salón Mundial de Turismo para reconectarnos con el público final. Además, vamos a estar presentes en los salones de turismo Torresa, ¿no? Mucha actividad. Pues lo lamento mucho, no nos queda mucho tiempo, lamentablemente se va muy rápido. Nos quedan muchos temas por tratar, el aspecto culinario y otro. En todo caso, esperamos tenerla próximamente con nosotros en otra escala en París. Le agradezco, Rosario, su presencia. Yo recuerdo que usted es la directora de PROMPERÚ aquí en Francia. Gracias por habernos acompañado. Y a ustedes les damos una próxima cita aquí la próxima semana en otra escala en París.